lo mismo que un auto. Y vale la pena decir también que con la idea del gobierno respecto a tratar de que los dólares no salgan, efectivamente hay restricciones para la importación de muchos repuestos y eso también es un problema enorme para un aspecto importante de la industria en su conjunto. Está Pamela Tolosa ya con nosotros, está por Zoom, consejera electa de la magistratura en el día de ayer, representante de los académicos, es la flamante integrante del cuerpo, decana de la Facultad de Derecho, además de la Universidad del Sur. Fue electa además por 17 votos a favor, ninguno en contra, 6 abstenciones. Fue la elegida por los universitarios, por los rectores. Pamela, gracias por esta deferencia para con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y le hago una aclaración. Sí. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional está compuesto por todos los rectores y rectoras del sistema universitario, quienes participaron en la elección en cumplimiento al reglamento que el SIN, el Consejo Interuniversitario, aprobó, fueron las facultades de Derecho. Correcto, bien vale la aclaración. Correcto, porque son el área específica de la cual se trata la materia, que es en este caso integrar el Consejo de la Magistratura. Bueno, llega a un órgano absolutamente convulsionado, no tengo que contárselo a usted por estas horas, que es casi leading case, donde el gobierno dice que la Corte es un golpe institucional y donde la oposición acaba de decir que hay un desacato de parte de la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados en ni siquiera nombrar a los integrantes por la primera minoría para constituir lo que hay que constituir según lo que la Corte dejó firme a partir de ayer. ¿Me cuenta cómo está viendo todo? Es un momento claramente de complejidad institucional, donde creo que tenemos que ser muy prudentes. En el caso particular que me toca, que represento al Sistema Universitario Nacional, en realidad al estamento de los académicos, pero pertenezco al Sistema Universitario Nacional, creo que tenemos que especialmente mantener la calma, ser prudentes, respetar la libertad de expresión que debe respetarse en el marco de una democracia constitucional. Todos tienen derecho a expresar sus opiniones respecto de una decisión judicial, respecto de un fallo, pero es importante que más allá de eso nos comprometamos, quienes tenemos esta responsabilidad, a mantener la institucionalidad. Y en ese sentido me parece especialmente importante que tanto el Consejo Interuniversitario Nacional haya adoptado la postura de dar una señal clara, de respetar un fallo con autoridad de cosa juzgada y elegir al representante, la representante que en este caso me toca ocupar este lugar, va a ir a ese sitio. Del mismo modo lo hicieron los otros estamentos que debían hacerlo, como fue el caso de la representación de abogados y abogadas y la representación de jueces y juezas. En ese sentido, creo que fue una buena señal en cuanto a respetar la institucionalidad. La cuestión en relación al Poder Legislativo es una cuestión política que obviamente corresponde a esa esfera y hay que ser respetuosos de los tiempos. Está bien, pero usted acaba de decir que hay cosa juzgada en el fallo de la Corte. Si hay cosa juzgada, lo que hay que hacer es cumplir. Todos los estamentos cumplieron. Claramente, ¿por qué el Congreso no? Hay cosa juzgada porque claramente es un fallo que tiene autoridad de cosa juzgada. Se dictó en diciembre. Correcto. Es un hecho. Correcto. El Poder Legislativo tiene sus tiempos, tendrá sus realidades, es una cuestión política que excede a lo que le corresponde. Sí, pero la cuestión política caducó el día 16, cuando la Corte estableció como fecha máxima para o hacer una nueva ley o que se volvía a la composición previa a la ley que decretó como inconstitucional del 2006. Y es eso lo que debió ocurrir ayer. De hecho, usted fue la última electa del último estamento que quedaba por elegir representante y se suponía que la oposición ya lo hizo, el oficialismo iba a nombrar a sus delegados y así iban a estar los 20 miembros sentados para empezar a discutir las cosas importantes que todavía están pendientes, presupuesto, obras de infraestructura, juicios políticos que tienen que avanzar o no, nombramientos de jueces en juzgados vacantes que le targan la justicia. Da la impresión que no es la mejor señal. ¿No le parece? A ver, eso debería preguntarle al Poder Legislativo, ¿no? Está en discusión una ley, tiene media sanción.
hay cuestiones políticas en discusión en el marco del Poder Legislativo que exceden a lo que corresponde a la función que debemos asumir en este momento quienes somos consejeros o consejeras electas. Creo que en el respeto de esa institucionalidad que le decía, tenemos que ser especialmente prudentes. En el caso que me toca, soy una de quienes va a cumplir una función en el Consejo de la Magistratura y son momentos en los cuales me parece que la prudencia debe Bueno, reinar la calma. le acepto. ¿Cómo me definen la justicia o el momento de la justicia en sentido amplio? ¿Qué se A le viene a ver, la mente cuando le hablo de la justicia? Cuando hablamos de la justicia, eso le quería decir, hablamos de muchos problemas y realidades diferentes. A veces en los medios de comunicación se pone el foco, cuando se habla de la justicia, en la realidad de lo que ocurre en los tribunales de Comodoro Pi. Correcto. O en algunos fueros en particular, especialmente el fuero penal, en algunos casos por los temas que son de relevancia o que trascienden en los medios. Pero el sistema judicial es muchísimo más que eso. La justicia que resuelve problemas de ciudadanos y ciudadanas diariamente y que da respuestas o debe dar respuestas a problemas que tienen que ver con el derecho de familia, con adopciones, con el derecho de sucesión, con cuestiones comerciales, con conflictos entre un inquilino y un propietario y tantos otros que son realmente aspectos que afectan a la vida del ciudadano y ciudadana común todos los días y tienen una incidencia directa en nuestra calidad de vida y en nuestro funcionamiento como sociedad. Va mucho más allá de lo que se suele poner en el debate cuando se habla de la justicia. Y ahí en ese marco creo que tenemos realidades muy heterogéneas. Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que tenemos un sistema federal con una realidad muy heterogénea a lo largo del país. Cuando hablamos también de la justicia, no es lo mismo la justicia nacional, la justicia federal, que las justicias provinciales. Y ahí tenemos problemas y complejidades diferentes de acuerdo a la realidad de cada sistema. Me parece que el Consejo de la Magistratura debe claramente impulsar innovaciones en distintos temas. Por ejemplo, hay temas muy urgentes en los cuales el Consejo de la Magistratura ha tomado algunas medidas, pero que es necesario profundizar ese camino. Y pongo un ejemplo muy concreto, que es el de la paridad de género. Hoy tenemos, por ejemplo, en el mapa judicial del Poder Judicial Nacional, aproximadamente un poco más del 60% de mujeres que trabajan en el Poder Judicial Nacional. Pero cuando vamos a ver cargos de magistrados, vemos que aproximadamente estamos cerca de un 30% en primera instancia y en segunda instancia un poco más del 20%. Entonces ahí claramente vemos que hay una situación de una desigualdad real en cuanto a que las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, incluso lo mismo pasa entre las abogadas y abogadas que ejercen la profesión, tienen dificultades, obstáculos o hay alguna barrera oculta, invisible de ingreso a los cargos de mayor jerarquía. La equidad de género es un objetivo de Naciones Unidas, el objetivo quinto de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Es un compromiso que ha asumido el Estado argentino en numerosos tratados internacionales. Y ahí tenemos claramente una agenda pendiente. Hay que trabajar para tratar de derribar el famoso techo de cristal, para conocer las causas que hacen que en algunos foros particularmente pocas mujeres se presenten a concursar y se da un fenómeno que se estudia con el nombre de piso pegajoso, que hay cuestiones que tienen que ver con la organización familiar, con todavía la distribución de tareas de cuidado y de crianza de manera desigual entre las mujeres y los varones, por obstáculos que hacen que las mujeres por algún motivo tengan menos posibilidades reales al momento de acceder a cargos de mayor jerarquía. Ese es uno de los tantos temas en los cuales el Consejo de la Magistratura puede impulsar una política y acciones concretas que puedan tener repercusión en todo el Poder Judicial a lo largo y a lo ancho del país. Y hablando de inclusión, no perder de vista a las personas discapacitadas, no perder de vista a aquellos a los cuales pregonamos mucho por la inclusión, pero hacemos poco muchas veces, ¿no? La Corte, de hecho, no tenía ni siquiera acceso por rampa con discapacitados hace 20 años, ¿no? Por supuesto. Y Paulino, eso que dice es muy interesante, porque a veces cuando se habla de inclusión, como cuando se habla de perspectiva de género o paridad de género, pensamos solamente en las sentencias y miramos lo que dicen las sentencias. Pero cuando hablamos del sistema de impartir justicia, como usted bien dice, tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que ir
a ver qué hace el Poder Judicial para garantizar el acceso real, como usted ponía el ejemplo de las rampas. Ese es un ejemplo muy concreto de que no basta con mirar qué dice la sentencia. Hay que mirar todo el servicio de justicia y todas las decisiones que se toman dentro de la esfera del Poder Judicial. ¿Conoce a los miembros del máximo tribunal de la Corte? Sí, los conozco. ¿A qué se refiere? ¿Si tengo un conocimiento personal o trato personal? Sí, sí, si tiene cierta asiduidad, si ha establecido relaciones con ellos. Por supuesto, porque usted no se olvide que vengo de la academia. Tengo un trato y una relación académica de muchos años con el doctor Ricardo Lorenzetti por el trabajo en el que me desempeño, y también con el doctor Carlos Rosenkrantz. Compartimos, de hecho, espacios académicos en más de una oportunidad. En los dos casos, en ambos casos, antes de que fueran ministros de la Corte, los dos. Por último, ¿cree que hay un eventual conflicto de poderes hoy entre la Corte y el Poder Legislativo? No sé si estrictamente podríamos hablar de un conflicto de poderes. Creo que sí hay una situación de tensión y de complejidad institucional por un hecho puntual que se presentó ahora con esta cuestión del Consejo de la Magistratura. Probablemente haya otros hechos que aumenten esa tensión, pero me parece que es un poco exagerado estrictamente hablar de un conflicto de poderes hoy. Que haya un conflicto puntual y una tensión en un tema particular no significa que eso vaya necesariamente a escalar. Apelemos a la responsabilidad institucional de todas las personas implicadas y a que tengamos una solución razonable para el bien del país, ¿no? Y de las instituciones, por supuesto. Pamela Tolosa, gracias por esta delicadeza para con nosotros en un día tan particular, después de la elección ayer como integrante del Consejo de la Magistratura por el ámbito académico. Le mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.